Historia de la tabla periódica. Tarea domiciliaria. Solucionario. Resuelva en su cuaderno. Hace 9000 años, los seres humanos tenían la característica de ir de un lugar hacia otro. ¿Cuál era la razón? Buscar alimentos. Pero en el año 9000 antes de Cristo, los seres humanos descubren la agricultura y de esa manera se dieron cuenta que ya no era necesario estar yendo de un lugar hacia otro. Podían quedarse o establecerse en un determinado lugar, sembraban sus alimentos y de esa manera podían habitar esas zonas o regiones, y crearon las primeras viviendas y de esa manera comenzaron las primeras civilizaciones. Se descubren más elementos químicos. Conforme transcurrió el tiempo, se fueron descubriendo nuevos elementos químicos. Muchos de esos elementos químicos les sirvieron a los seres humanos de aquella época para realizar sus labores cotidianas. Por ejemplo, se utilizaba el azufre para limpiar las casas y también para la agricultura. Se utilizaba como fertilizante o como un abono para que de esa manera las plantas pudieran crecer más desarrolladas y dieran mejores frutos. El bronce y el hierro se utilizaron para crear armas de defensa contra los ataques de pueblos enemigos. De esa manera las poblaciones se protegían contra el pillaje y grupos de seres humanos que querían quitarle sus bienes que habían producido. Además, el bronce se utilizó para crear adornos y vasijas. Descubrimiento de algunos elementos químicos. A lo largo de la historia de la humanidad se descubrieron los 118 elementos químicos que conocemos hoy en día. En los comienzos de la humanidad se descubrieron algunos elementos químicos y por esta razón se desconoce quiénes fueron. Cuando nacen las civilizaciones se descubren nuevos elementos químicos, como el cobre, el estaño, el azufre y el hierro. Con este mapa mundi nos vamos a guiar dónde es que surgieron las primeras civilizaciones. Aquí tenemos América, África, Europa, tenemos Asia y en la parte inferior tenemos Oceanía, que está formado por un conjunto de islas, dentro de las cuales destaca Australia. Regresemos al continente asiático, Asia, porque es allí donde surgen las primeras civilizaciones. Hace 9000 años surge Mesopotamia, que era un conjunto de ciudades que se formaron en los países que hoy en día se conocen como Irán, Irak y Turquía principalmente. En esas regiones surgieron un conjunto de ciudades que gradualmente iban progresando y de esa manera iban creando nuevas civilizaciones que empezaron a poblar el mundo. Entre el 9000 y 7000 años antes de Cristo surgen un conjunto de ciudades en Mesopotamia, como habíamos dicho, y en estas regiones es donde se desarrollan civilizaciones que empiezan a descubrir nuevos elementos químicos. En ese rango de tiempo, entre 9000 y 7000 a.C., se descubre el oro, la plata, el plomo y el mercurio.